plantear, por ejemplo, el corredor bioceánico entre Cupica y el Darién, o Alatrato. En ese sentido, también hemos conversado sobre el compromiso del señor presidente de la República de asignar 500.000 millones de pesos a la vía Quito-Medellín y de cómo lo que ya está planteado, que son 10.2 kilómetros que no hacen falta para terminar, puede continuar su curso, de acuerdo con una evaluación de qué será más rápido, si continuar con la contratación actual o si generar una nueva contratación que en todo caso permita que hayan avances progresivos, además de poder generar los diseños de los puntos neurálgicos que tienen que ser intervenidos también para asegurar, valga la redundancia, seguridad en la vía. Desde el punto de vista subregional hemos planteado unas intervenciones que desde el punto de vista fluvial o aéreo o terrestre marcan una dinámica de inversión. Lo que es muy importante sí es que se atestigue en esta información que hay 1.5 billones de pesos asignados en diferentes momentos, sea esto factibilidad o sea ya la posibilidad de generar los proyectos para obras tan importantes como Lobita-Cartago, para Medellín-Quito, Medellín-Pereira, Ánimas-Nuquí y Río Sucio-Bajirá, que son realmente de altísima importancia para que el departamento del Chocó pueda transitar hacia la conectividad que requiere el progreso y el desarrollo de nuestro territorio. Adicionalmente, tenemos un compromiso de poder ir a la subregión de alcaldesas, una mesa de trabajo que sea desde el territorio, más cerca a los municipios de región y de provincia, y que garantice que le demos continuidad en el corto plazo a los compromisos y acciones que se requieren para poder priorizar como departamento la madurez de nuestros proyectos y nuestras acciones de manera que la inversión se pueda hacer efectiva por parte del INTEN y la Nación. Gobernadora, muchas gracias. Valioso este espacio que nos permite acercar la oferta del gobierno y las expectativas y proyectos que ya están en curso por parte de municipios y el departamento en la posibilidad de lo que el presidente ha denominado la transición de las economías ilegales a las economías legales. ¿Esto qué implica? Una intervención en los territorios que involucre componentes no solamente de infraestructura, en este caso transporte multimodal, aquí tenemos, como lo refería la gobernadora, transporte fluvial, posibilidades también de transporte aeroportuario, todo el tema carretero, obviamente lo que tenemos como posibilidades de nuevos puertos en la zona del Darién, con el proyecto que estamos revisando de conectividad Cupica-Darién, y obviamente una incidencia importante también sobre los municipios y la capital de departamento, que tienen unas tensiones importantes en términos de seguridad vial. Relevamos y reiteramos el compromiso del gobierno de invertir a la fecha, sin que eso esté limitando ese alcance, 1.5 billones de pesos, corredores longitudinales que nos permitan conectar desde Acandí hasta Cartago, prácticamente el departamento de norte a sur, y conexiones transversales que nos puedan acercar también a la costa y a las posibilidades productivas que en el territorio ya han sido identificadas y que van a convocar el concurso de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y también de Ministerio de Agricultura. Relevar también que tenemos un proceso de comprensión multimodal que en este componente tiene en los temas fluviales una apuesta importante en muelles del orden de 50.000 millones de pesos que ya están en proceso de adjudicación y de ejecución, y otros que están en proceso de maduración, y importante también cómo logramos que esos 500 millones de pesos nos sirvan de puente para adelantar inversiones en función de la madurez de proyectos que ya la gobernadora y los alcaldes han identificado, para garantizar que efectivamente los podemos materializar en el departamento. En esto, reiterar el compromiso del presidente y la invitación para que proyectos tan estructurales para el mediano y largo plazo del departamento, como la conexión Cupica-Darién, puedan contar con el aval de las comunidades, con toda la revisión ambiental, y que esos proyectos que en últimas van a generar, en la medida que se consoliden, recursos remanentes para el departamento y la nación, se queden exclusivamente en el departamento. A diferencia de otros procesos en los que hay una contraprestación que va al municipio, al resto de la nación, lo que está planteando el señor presidente es que los beneficios de esa conexión, que puede ser férrea fluvial o con un canal interoceánico que recoge lo que se ha planteado aquí de Atrato-Truandó, se queden completamente en el departamento, garantizando que en el mediano y largo plazo esta generación y las siguientes tengan una fuente de ingreso que provea recursos para dotar de todas las necesidades básicas y de las infraestructuras de competitividad al departamento y fortalecer su agencia propia. Esta es una oferta que obviamente depende
del acuerdo que a nivel de comunidades y el departamento se dé y que nos permita avanzar en el proyecto. Hay un compromiso que además agradecemos de la gobernadora de poner ya en discusión con asambleas, con las comunidades, con los alcaldes de la región y con los del departamento este proyecto casi que en nivel de prioridad para que logremos muy rápido un cierre con comunidades, consultas previas y los temas ambientales que nos convocan a nosotros y los temas técnicos para que este proceso adquiera una mayor velocidad. Es un corredor de 200 kilómetros que tiene un potencial de movilizar parte de la carga que hoy en día está teniendo problemas en el canal de Panamá y sobre el cual ya el equipo del ministerio, entre la ANI y la OPID, tienen un perfil de proyecto y una información que estamos mejorando en la comprensión del problema para garantizar que efectivamente este gobierno lo deje en un punto de no retorno. ¿De qué depende? De la rapidez, sin obviamente afectar la autonomía de las comunidades, que logremos con ese acuerdo sobre lo fundamental. ¿Cómo hacemos posible que, entendiendo que es un proyecto de varias generaciones, esta generación tenga la tranquilidad de decidir y adoptar y recomendar lo mejor para su territorio? Esa es un poco la iniciativa que estamos promoviendo. Esta no es la primera y última mesa, de aquí se activarán seguramente 2 o 3 mesas para que antes del plan de desarrollo incorporemos los proyectos, acordemos en línea de perfil de proyecto cuáles están más maduros y avancemos ya en procesos de concreción de inversiones y acompañemos la formulación de sus planes de desarrollo. Ministro, precisamente sobre ese proyecto, un anhelo para el departamento de Chocó y una necesidad ahorita para Colombia, el canal bioceánico entre Cupica y Darién. ¿Para cuándo se estarían terminando las conversaciones, los diálogos con las comunidades? Y si esta dan luz verde, ¿cuándo se iniciaría a trabajar en el proyecto? Bueno, digamos que nosotros ya estamos trabajando en el proyecto, ya ofrecimos a la gobernadora los insumos técnicos que tenemos en la fecha de perfil de proyecto, entramos en una etapa de prefactibilidad, factibilidad que tiene que cerrar muy rápido los componentes técnicos y los componentes sociales. ¿De qué dependen? Del nivel de maduración e información suficiente que logremos con las comunidades. Aquí podemos tener procesos tan rápidos como 3, 4, 5 meses, 8, 10, 12 o 14, y lo que estamos sugiriendo es que para efectos de que no perdamos la oportunidad de que el proyecto avance, cerremos muy rápido esa conversación con las comunidades, insisto, respetando su autonomía, pero también en la comprensión de las ventajas que podría significar el proyecto para el departamento y la región, no solamente para esta generación, sino para las siguientes. Tomen como referencia el canal de Panamá, 1905, todavía está generando riqueza para ese país. La idea de este proyecto es que, así como allí, en su momento, siendo del país, se insertó el proyecto, hoy en día tengamos una posibilidad que tiene un enorme potencial para el traslado de los contenedores, posiblemente de los buques, si nos vamos por el canal interoceánico entre Darién y Cupica, y aceleremos esa decisión. Los tiempos dependen un poco de la conversación en la que nosotros incorporaremos los contenidos que tenemos, acompañaremos a la gobernadora con los equipos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Transporte para ambientar y poner en conocimiento de toda la información disponible a la fecha y cuáles serían las ventajas y los tensores que tendríamos en temas ambientales y sociales y técnicos para avanzar en ese proyecto. ¿Qué aspiramos nosotros? Que ese proceso se cierre en los próximos 2 años y medio, dejarlo en un punto de no retorno para que arranque su proceso de diseño definitivo y construcción, los recursos y la infraestructura necesaria para construirlo, y que los beneficios van a quedar para el departamento a perpetuidad y que efectivamente tengamos una posibilidad de agencia propia con la riqueza que el mismo territorio puede ofrecerle como ventaja al transporte internacional de buques y contenedores. Dana de CNC. Muy buenos días, señor ministro, señora gobernadora. Cuando hablamos del mejoramiento de las vías, también hablamos del tiempo en donde ustedes van a empezar a restaurar esas vías que conectan el departamento. Hablemos de la vía Quito-Medellín. ¿Cuándo vamos a empezar a tener una carretera con una infraestructura apta para la movilización del territorio? Bueno, allí tenemos un corredor al que le faltan unos kilómetros de terminación, pero antes de eso hay un ejercicio que el presidente nos ha pedido, o mejor, en paralelo con eso, y es cómo revisamos integralmente las vulnerabilidades geotécnicas y una disminución de los riesgos de deslizamiento sobre ese corredor. Eso tiene 3 componentes. El primero, una activación que ya tenemos prevista con un contratista de El Invías de unos puntos de instrumentación que en tiempo real nos van a estar midiendo los niveles de pluviosidad y saturación de suelos para anticipar situaciones de riesgo que por efectos de aumento de la capacidad de absorción de carga del agua en esos taludes
puedan indicar un riesgo de deslizamiento. Eso podría implicar en algunos casos que se suspende el tránsito en algunos periodos, como lo hacemos y lo advertía o lo sugería la gobernadora en el corredor Villavicencio-Bogotá. Allí, cuando tenemos una evidencia de aumento de lluvias o posible afectación, cerramos la circulación. Eso en la práctica es lo que podemos administrar mientras tenemos las intervenciones estructurales. El segundo es estudios y diseños que ya tenemos en este momento para los 10 kilómetros, pero que tienen un contratista a quien podría adicionarse en el contrato. Pero esa adición depende de que logremos con él unos costos competitivos en esa prórroga o un contrato nuevo. Y el tercer componente, que tiene que ver con estudios y diseños de otros puntos críticos que tenemos que intervenir para el corredor. Lo que tenemos como premisa es que en los próximos 2 años y medio, el corredor tenga una intervención completa, existan, por ejemplo, mejoramientos geométricos que disminuyan riesgos de siniestralidad, revisar una infraestructura que se diseñó y se instaló parcialmente en 6 o 7 puntos y que inicialmente, por efectos de la geometría con la que se diseñó, puede sugerir una modificación, y evaluar obviamente de manera integral los componentes de seguridad vial en la circulación y de seguridad de las estructuras geotécnicas y de contención de taludes que hay en los corredores que están a cargo del Invías, porque el concesionado realmente tiene un mayor control sobre ese tipo de riesgos. Señor ministro, arregló seguido sobre ese mismo tema, ministro. Yo que estuve, ministro, qué pena. ¿Por qué no respetamos el orden? No, no, es para que el mismo hilo, ministro. Que le habla, lleva 2 caminatas aquí en Bogotá a pie, frente al tema de la trocha de la muerte. Hoy los contratistas no han tocado los puntos neurálgicos y por eso estamos colocando muertos todavía. ¿Cuándo se va a comprometer el gobierno para que estos contratistas avancen con los sitios cruciales que hay ahí en la vía Quindío-Medellín? Si escuchó mi intervención, dejé claro cuáles son los 3 tipos de intervenciones que tenemos sobre el corredor. Este gobierno recibe un proyecto que no tenía un contrato de 110 millones de pesos, si no me falla la memoria, ¿sí? La posibilidad de adición depende de que el contratista logre cerrar con nosotros un tema de costos del proyecto. Y estamos administrando con recursos adicionales $500 millones de pesos para esta zona las mejoras en ese corredor. Y es parte del compromiso que como gobierno tenemos, y yo hablé de 2 años y medio, si me escuchó bien. Para terminar, Jason, la revista. Ministro, 2 cosas. Alcancé a escuchar cuando entraba que usted hablaba la situación del diputado, que hablaba la vía la vía al mar. No hay forma de destrabar ese proceso para que los chocuanos algún día, al menos nuestros nietos, conozcan por carretera al mar, primero y segundo. No escuché el tema de los cronogramas para el inicio de los trabajos, los taludes, lo que el presidente hablaba, Quindío-Medellín. ¿Para cuándo estaría eso? Usted habló de 2 años, que lo veo lejísimo. Sí, lo escuchó, 2 años y medio, porque esto es un proceso de ingeniería. Eso? Sí, claro, estamos con un contratista, y empiezo por la segunda pregunta, con el que tenemos que acordar una posible adición y prórroga. Pero eso depende de la voluntad de él y de que los costos de esas obras respondan a costos de mercado, ¿sí? Y eso no siempre se logra, porque hay un tema que se llama interés de oportunidad, ¿sí? Y que tenemos que arreglar con él. Exactamente. No solamente eso, sino que a veces ese aprovechamiento tiene una, llamémoslo así, exclusividad para él, porque tiene un contrato adjudicado. Y eso impone a veces unos costos en los que el gobierno no siempre quiere acompañar porque están por fuera de los costos de mercado, ¿sí? Y eso es un ejercicio en el que tenemos que ser prudentes. Y lo segundo tiene que ver con, efectivamente, la vía Numanquí. Yo sobre eso hice una reflexión. Pero la vía forma. De acuerdo, la vía hace parte de él, y nosotros recibimos un proyecto que lleva una cantidad X de tiempo sin resolverse y que tiene en este momento un operador local que es la Universidad que tiene allí una responsabilidad y unas tareas, ¿sí? En eso entendería, y la idea es que en las mesas nos dejen claro ese ejercicio, cómo está ese proceso, porque es desafortunado, y con esto cierro la reflexión, que procesos del pasado, de hace cuánto tiempo, hayan limitado una intervención, y es una reflexión para lo que va a pasar ahora, ¿sí? Muchas de las veces, respetando autonomía territorial y todo eso, dejamos que comunidades o sectores afecten proyectos que son estructurantes por el departamento. Y hay un principio constitucional, la prevalencia del interés general sobre el particular. A eso apelo yo cuando estamos hablando de proyectos de gran escala que por decisiones en tramos cortos o con comunidades con las que no logramos concertar, sacrifican las inversiones de las mayorías por a veces unas posturas que son irreconciliables con las necesidades de las minorías y que sí conjugan necesidades de esas comunidades. Y eso hay que reflexionarlo.
porque en la práctica tenemos una responsabilidad cuando entramos en esas conversaciones frente a las comunidades respecto a inversiones que son para el departamento. Y aquí se va a editar, quisiera yo creer, un capítulo diferente con el corredor Cupica-Darién, y es cómo logramos como sociedad convencer y acordar con las comunidades de la zona la importancia de que puedan deponer sus expectativas de corto plazo pensando en las generaciones futuras. Esa es la invitación que desde el Ministerio hacemos. Gracias. Inicio una ñapita para Chocó Radio, Rafael. Ya cerramos, gracias. Muchas gracias, ministro. La gobernadora ha recorrido ya el departamento con su equipo de trabajo, priorizando los temas en el plan de desarrollo departamental, y una de las prioridades de los alcaldes son las vías que tienen inconclusas, inclusive vías que no tienen ni siquiera el trazado. De pronto desde el ministerio se ha estudiado esto para ver en qué año o para cuántos años podrían tener los alcaldes sus vías para poder salir de los municipios, que no lo hagan únicamente por vía acuática. Bueno, aquí hay una realidad que nosotros como Estado administramos y que no se escapa, por un lado, a la temporalidad que tenemos. 3 años, de los cuales ya llevamos un año larguito en ejecución, y unas necesidades que suelen ser, cuando uno las mira en el largo plazo, infinitas, ¿sí? Y que obviamente cuando nos sentamos aquí emergen, porque hay territorios que no se han logrado conectar con los 140.000 kilómetros que tenemos de red vial nacional y con los 18.000 kilómetros de red fluvial que administramos. ¿Cuál es la tarea de los servidores públicos? La gobernadora, este servidor que fue por generosidad del presidente y ella por designación de las comunidades que la eligieron, es administrar escasez y priorizar. Esa es la tarea en la que estamos nosotros sentados. Mal podría yo, sin conocer el detalle de los 31 municipios y la singularidad de cada proyecto, decir cuándo podríamos estar resolviendo esas necesidades. En función de la concurrencia de recursos, proyectos estructurales, vamos paulatinamente con la disponibilidad de recursos en los próximos 3 años nuestros y en los 4 de la gobernación y los alcaldes, a hacer el mejor esfuerzo para que esa infraestructura responda a necesidades estratégicas, genere conectividad, productividad y vaya cerrando esa brecha de infraestructura que refiero. En términos del país, está hablando de 160.000 kilómetros entre componentes carreteros terciarios, no estoy metiendo malla vial intermedia, y componentes fluviales, que históricamente no han tenido la intervención que necesitamos. Infraestructura. No le haríamos un favor al territorio si pensamos solamente en las intervenciones desde la infraestructura y no miramos sectores agrícolas, sectores de comercio e industria que tienen que sumar recursos con las apuestas locales para mejorar la productividad en general de los territorios. Muchas gracias a todos. Estos, no more. I'm so sorry. Reglas son reglas para todos. Creo que es un tema de respeto también con los demás.